Quiero alquilar un local para levantar una iglesia. Quiero que este año no se diga de mí, no hizo nada. Quiero que este año sea un año de los más grandes y exitosos para mí, pues levantaré la primera iglesia. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga de manera especial. Una vez más, quien te habla, tu amigo y hermano evangelista Ismael Torre, quien te da la bienvenida a este su programa Estudio y más de Torre. Hoy con el tema lo que debes saber antes de alquilar un local para levantar una iglesia. ¿Crees que tienes el llamado al pastorado? ¿Crees que ya es tiempo de que te independice, de que levante una obra? Y ya no es momento para seguir escuchando a otra persona instruyéndote, sino que es hora de que tú instruyas a otro. ¿Qué debes saber si te vas a lanzar a levantar una iglesia? ¿Qué debes saber antes de alquilar un local? En este día quiero enseñarte 7 puntos necesarios e importantes a la hora de alquilar un local. He visto muchos locales abrirse para levantar congregaciones y lo he visto por mucho tiempo e incluso por muchos años me he dado cuenta de iglesias que han abierto locales y han incluso cambiado pastores, han puesto 1, 2, 3 y al final terminan cerrando la obra. ¿Te podría pasar? Sí te podría pasar, pero para eso estoy aquí, para aconsejarte de parte de Dios, para darte la palabra necesaria a fin de que lo que vas a hacer en este año lo haga bien hecho. El primer punto que quiero darte a entender es que tu llamamiento al pastorado es un llamamiento que debe venir de parte de Dios, no porque tú quieres hacerlo, no por un impulso que sientes simplemente, sino que tienes que estar claro que tu llamamiento viene de parte de Dios y que también es avalado por los hombres, es decir, los hombres, los pastores, los ministros, los líderes se han podido dar cuenta y notificarte de que tú tienes un llamado al pastorado. Si es así, si lo sientes, si debes ir a un lugar, hazlo. Pero ten cuidado con abrir inmediatamente un local. El punto número 2 que debes saber es estar seguro que es el lugar donde Dios quiere que abra el local o que comiences a hacer la obra. Vuelvo y te digo que tenga cuidado con abrir el local. Es preferible comenzar sin el local abierto. Vamos a ver qué dice las escrituras a la hora de comenzar a evangelizar un barrio o de levantar ciertos campos blancos. Vamos a ver Hechos 16:6. En adelante dice, pero cuando andaban por las regiones de África y Galacia, el Espíritu Santo le impidió que hablaran las palabras de Dios en Asia. Aquí encontramos el versículo 6 del capítulo 16 de Hechos, unos misioneros que andaban haciendo la obra del Señor y pasaron por Asia y ciertos lugares donde el Espíritu de Dios le impidió abrir su boca para predicar la palabra. Fíjate que la voluntad de Dios es que todas las personas procedan al arrepentimiento, pero también Dios prepara los corazones para el arrepentimiento. Dios a nosotros nos usa como instrumento de salvación, pero primero el lugar donde vamos a hacer la obra tiene que estar acondicionado ya por el Espíritu Santo. Ya el Señor
tomó su tiempo de preparar ese lugar. Si vas fuera de la voluntad de Dios, cuando todavía las almas de aquel lugar no están preparadas, será un puro fracaso. Bien, dice entonces el versículo 7, y habiendo llegado a la región de Misia, deseaban partir de allí hacia Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Oiga bien, ellos deseaban ir a Bitinia, pero el Espíritu del Señor no se lo permitió. Es importante, amigo, hermano querido, líder, que te muevas bajo la voluntad de Dios, que el mismo Espíritu del Señor te esté guiando. No te vayas solamente por un impulso, no te vayas porque piensas que este año que pasó no lograste algunos logros reconocibles, no lograste nada. No lo hagas así. Deja que el Espíritu de Dios te ordene y te mande ir donde debes ir. Si estás muy fatigado porque no lo lograste y crees que esa es la meta, crees que ese es el llamado, entonces yo te recomiendo que comience a escudriñar, a leer, a orar y a ayunar para que el Espíritu de Dios, ese impulso que sientes que tienes, si vienes de Él te impulse todavía mucho más, pero que te ministre plenamente cuál es el lugar, porque a veces vemos un lugar, pasamos por cierto lugar y decimos aquí no hay iglesia, aquí no hay de nada, aquí es el lugar, pero sin embargo, como te decía, muchos abren locales, pero al final tienen que cerrarlo, no porque el Señor no deseaba que se levantara una iglesia en ese lugar, pues después he visto otros ministros que han ido y han levantado entonces de otro lugar esas congregaciones allí, porque si era la voluntad de Dios que se levantara esa obra, pero no en ese tiempo. Y esto es importante que conozcamos cuándo es el tiempo de Dios para un lugar, porque es frustrante tener que decir o que se digan fulano de tal duró años intentando levantar una obra allí y no tuvo resultado. Años después vino alguien o meses después vino alguien y sí levantó esa obra. Dos cosas que se pueden ver. Uno de ellos es que aquel sí era el llamado a levantar esa obra. Y el número dos es que quizás también tú fuiste llamado, pero tú comenzaste antes del tiempo. Es importante ver el tiempo porque a estos misioneros se les impidió hablar a estas ciudades, pero luego también se le ordenó regresar y predicar en estos lugares porque ya era el tiempo. Manito, hermanos míos, querido, no te muevas en este año fuera del tiempo. Vete, jamás, cuando ya te des cuenta que es el tiempo para ti. Después de esto, dice que al salir de Misia, llegaron a la región de Troas, donde se le apareció a Pablo en visión de noche, uno como un varón macedonio que estaba de pie y le suplicaba diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente los misioneros se dieron cuenta que este era el llamado, que este era el lugar para levantar la obra del Señor y fueron allí a predicar y allí un número de personas comenzaron a recibir o abrieron las puertas de sus corazones para recibir a Cristo como su Salvador. Y allí se levanta la iglesia de Filipo, de los filipenses. Entonces es muy importante que te muevas bajo la voluntad de Dios. Es el punto número 2 que hemos establecido en este día. El punto número 3 es: trata de tener una mano amiga que te esté apoyando, ya sea un grupo de personas o algún compañero que te ayude. Las personas no le gustan acudir a los lugares donde solamente
hay una persona, hay un líder tratando de levantar una iglesia. De hecho, si eres varón, a los hombres le da temor dejar que sus mujeres vayan a visitar un local donde solamente el pastor o el que piensa levantar la iglesia es un varón. Por tanto, es importante que te puedas ir con más personas que te den la mano. Del lugar donde sales, de la casa de donde sales a levantar esa iglesia, deberán ir unos cuantos hermanos contigo para que no se vea que estás solo. Número 4. Comienza tu tarea en una casa donde se te dé una entrada. Antes de alquilar el local, trata de encontrar una casa donde se te dé la entrada para predicar. Vuelvo y reitero un poquito atrás. Es importante que entiendas que es bueno que no ande solo. Recuerda, a los discípulos de Jesús primero fueron enviados el grupo de los 12 y luego mandó 70 hombres y lo hicieron de 2 en 2. Importante que entienda que el Espíritu de Dios también quiere que actuemos acompañados. Pablo tenía sus acompañantes y tuvo siempre que salía, llevaba a alguien con él. El número 4, debes comenzar esta tarea de levantar la iglesia. Es preferible que la levante o la comiences a levantar sin un local, para que veas si verdaderamente es el llamado en esa comunidad o sector donde lo vas a hacer. En Lucas 10:6 dice que vayan y prediquen y entren a los lugares y digan la paz de Dios. Y si la paz de Dios es recibida en un lugar y ven que se pueden quedar, se queden para comenzar a predicar allí. La Biblia nos dice que en muchos lugares se le daba alojamiento y que usaron ese medio para comenzar una labor. Es muy importante que te asocies con la comunidad, que hagas amistad en la comunidad donde va a levantar una iglesia, que te ganes una familia para Cristo, que pueda ministrar en ese lugar. Es importante encontrar ese hogar donde pueda comenzar, ya sea la galería de una casa, la sala que te brinden, y puedas comenzar a ganar alma. Después que ve un número, entonces alquila el local. Número 5, toma en cuenta la familia. Te ganaste a alguien para Cristo en un lugar, pues toma en cuenta su familia. Trata también de ganarte su familia. La Biblia dice que Pablo se ganó a una señora, no recuerdo el nombre, pero ahorita me va a llegar. Inmediatamente me llegue, te lo digo. El caso es que ganándose esta señora, también se ganó su familia. Cuando Pablo se ganó el carcelero para Cristo, también le predicó a su familia. Bueno, la señora es Lidia. Lidia le abrió las entradas de la puerta de su casa a Pablo, y Pablo no solamente se la ganó a ella para Cristo, también ganó su familia. El número 6 es que tu ministerio a la hora de levantar iglesia esté sustentado con el poder de Dios. No vayas a basón, te leva y basójama. No vayas a los sitios o a los lugares solamente por ir, por decir yo estoy aquí, tengo una palabra de Dios. Muestra que esa palabra que lleva está sustentada por el poder de Dios. ¿Ves un endemoniado y el Señor te ordena hacerlo libre? Hazlo libre. No vaya tampoco a estar orando por personas
que ve, que muestran, sí, no, de endemoniado, echándole fuera demonios, cuando todavía no se han convertido, porque lo pondrás peor. Pero si se convierten y si el Señor te dice, hazlo libre, hazlo libre. Por tanto, debe andar muy lleno del poder de Dios para que el Señor te guíe en esta área y eche fuera los demonios y ponga las manos sobre los enfermos y sane. Eso demostrará el respaldo de Dios y la convicción de que Cristo te llamó a hacer esa obra en ese lugar, y las almas de aquel lugar terminarán arrepintiéndose a Cristo y la nueva iglesia, pues quiero decirte que ha comenzado ya para tu vida. El número 7 y por último, y después quizás tendremos una próxima charla de cómo seguir levantando iglesias. Si no viste mi primer tema de cómo levantar un movimiento de iglesia, lo puedes buscar en mi canal. El punto número 7 es: trabájale a Dios sin desespero. Trabájale a Dios sin desespero. Recuerda que el crecimiento de la obra proviene de Dios. No quiera hacer las cosas a tu tiempo, sino al tiempo de Dios. No te desespere, no vaya a hacer cosas que no le agradan a Dios por conquistar las almas. No vayas y que a hacer un chiste, a hacer una pantomima, cualquier cosa que aunque no tenga nada de malo, pero déjate guiar en todo por el Señor. Pues Dios te bendiga y Dios te guarde. No olvide compartir esta enseñanza, darle like a fin de que YouTube mueva esta reproducción y le llegue a más personas. Si no estás suscrito al canal, también la invitación a suscribirte para que cada día puedas recibir más de estas enseñanzas. Que el Señor te bendiga de manera especial.